tardes, bienvenidos y bienvenidas. Está empezando Temas del Día. Sí, empezamos con lo más destacado en la pantalla de Telesur, pero también en redes sociales. Yo soy Michelle de Melo y le acompaño en esta emisión. De inmediato revisamos nuestra pregunta del día y hoy el tema es México. La pregunta del día es la siguiente. El secretario de Seguridad de Ciudad de México sufrió hoy un atentado y acusa a los cárteles de droga. En 2019, el país alcanzó un récord con 34.582 homicidios dolosos registrados. ¿Cómo combatir el crimen organizado en México? Las preguntas y las respuestas son más policías, sustitución de ilícitos, seguridad ciudadana. Esas son las opciones. Usted contesta @temas Telesur, @Telesur TV y @Medemelo Telesur. Pregunta del día. Y es que luego de sufrir un atentado con armas de fuego, el secretario de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México, Omar García Harfuch, se encuentra fuera de peligro pese a recibir impactos de bala. Este es nuestro primer tema del día. Hasta las 8:30 de la mañana, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reporta 12 personas detenidas. La investigación está en curso y estoy convencida que darán resultados para llegar a los responsables que ordenaron esta agresión y que se haga justicia. Tras el atentado ocurrido en la Ciudad de México, la capital del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó solidaridad con las víctimas del ataque. Escuchemos. Expresamos nuestra solidaridad, nuestro apoyo total, completo, absoluto a la jefa de gobierno, a los integrantes del equipo de seguridad pública de la Ciudad de México. El informe preliminar habla de que el jefe de seguridad pública está herido, pero sí hay fallecidos en este atentado. Todo esto pues tiene que ver sin duda con el trabajo que se está llevando a cabo para garantizar la paz y la tranquilidad tanto en la Ciudad de México como en el país. Y desde Ciudad de México, nuestro corresponsal ya está listo para ofrecernos más detalles. Eduardo Martínez. Eduardo, buenas tardes. Ya hay informes completos de la Fiscalía, ya hay personas detenidas, así que actualízanos cómo va la situación sobre este atentado. Buenas tardes. Hola Michelle, qué gusto saludarte, un gusto saludar al auditorio de Temas del Día. Pues sí, ya la Fiscalía de la Ciudad de México ha dado más información acerca de estas 12 personas que fueron detenidas. El vocero de la Fiscalía leyó un comunicado que tiene la firma de la fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, en donde se señala que estas 12 personas habrían sido reclutadas en distintos estados del territorio mexicano. Se habla de algunas personas que fueron reclutadas en el estado de Guerrero, otras en Nayarit y también otras en el estado de Jalisco. Además, se habla de la detención de una persona de nacionalidad colombiana que también estaría involucrada en estos hechos, que tuvieron como saldo, como ya lo mencionabas, pues la muerte de 3 personas, pero también resultó herido el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, quien ya a estas horas de la tarde se ha reportado que salió del quirófano y se mantiene su salud estable. Por otro lado, cabe destacar que se han ido dando algunos testimonios por parte de los familiares de las personas que pues han sobrevivido a este atentado. Estas personas además no tienen nada que ver con el atentado, pero ellos iban circulando por la avenida Paseo de la Reforma. Ellos venían desde el Estado de México y encontraron aquí a la altura de Lomas de Chapultepec esta situación que derivó en el asesinato de uno de sus familiares, y también resultaron heridas otras 2 personas de ese mismo grupo que se dirigía hacia el Auditorio Nacional, a su lugar de trabajo. Michelle, por lo pronto ya ha dicho la jefa de gobierno de la capital mexicana que se estará reforzando la seguridad junto con la Guardia Nacional. Aquí en la Ciudad de México también se espera que haya un reforzamiento no solamente por parte de la policía local, que tiene 90,000 elementos, sino también por parte de esta corporación federal que está
siendo parte esencial de la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir esta violencia e inseguridad que afecta a México no desde ahora, sino desde hace ya muchos años y que está vinculada con el tráfico de drogas. El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, antes de ser ingresado a quirófano, habría tuiteado que estos ataques son perpetrados por integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, esta organización criminal que ahora se ha posicionado como una de las más relevantes de este país. Incluso se habla de que ya pudiera tener un poderío superior o similar al que tuvo en su momento el legendario cártel de Sinaloa, comandado por el ahora detenido en Estados Unidos Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Bichel. Este es el panorama que hay en México tras ese atentado que tuvo lugar el día de hoy en punto de las 6:38, 6:35 de la mañana, y que ahora mismo también ya estamos trabajando en una pieza donde les estaremos reportando pues lo que ha sido la jornada de este viernes. Muchísimas gracias, Eduardo. Así es, seguramente una situación que seguirá en desarrollo y nosotros seguiremos acompañando. Muchas gracias, Eduardo. Y hay reacciones en redes sociales. Repasemos algunas que fueron publicadas en la red social Twitter después de ese atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México, Omar García Harfuch. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Alfonso Durazo, manifestó: lo ocurrido es un ataque cobarde en contra de un servidor público que trabaja cotidianamente con dedicación a favor de la seguridad y la paz de los habitantes de la capital del país. Queda claro que el trabajo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México está tocando fuertes intereses de la delincuencia. No hay marcha atrás. Los habitantes de Ciudad de México y su gobierno tienen todo el respaldo, apoyo y colaboración del Gabinete de Seguridad y de las fuerzas federales en su conjunto. Entre tanto, la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México, Olga Sánchez Cordero, expresó lo siguiente: como parte del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, condenamos el ataque a Omar García Harfuch y brindamos nuestro total apoyo y solidaridad a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum para seguir luchando por la paz. Finalmente, el gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, publicó lo siguiente: expreso mi solidaridad con Claudia Sheinbaum y autoridades de la Ciudad de México tras la agresión que sufrió la mañana de este viernes su secretario de Seguridad Ciudadana, a quien le deseamos pronta recuperación. Ampliamos, hacemos un contexto. Examinemos ahora la trayectoria de lucha contra el crimen del secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. García Harfuch fue jefe de la extinta Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General entre los años de 2016 y 2019. En 2017 participó en la captura de Damasco López, socio de Joaquín El Chapo Guzmán, ex jefe del cártel de Sinaloa, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. En 2017 también participó de la detención de los exgobernadores Javier Duarte en Guatemala y Roberto Borge en Panamá, acusados de corrupción. Ya en mayo de 2019, aún en el frente de la agencia, contribuyó a la detención de Jorge Flores Concha, presunto líder de la Fuerza Antiunión, y también de Pedro Ramírez Pérez, señalado como líder de la Unión de Tepito. Y justamente sobre este tema, sobre México, nosotros hicimos la pregunta del día a ustedes. El secretario de Seguridad de la Ciudad de México sufrió hoy un atentado y acusa a los cárteles de droga. En 2019, el país alcanzó un récord con 34.582 homicidios dolosos registrados. ¿Cómo combatir al crimen organizado? Nosotros preguntamos, @temastelesur, @telesurtv. Las opciones: más policías, sustitución de ilícitos y seguridad ciudadana. Comparta con nosotros en Telesur. Y nuestra imagen del día de hoy nos lleva hasta Palestina. Los palestinos protestan en una salfit entre Gaza y Cisjordania este viernes contra la ocupación israelí. Con esta imagen nos vamos a una pausa y ya regresamos.
Les regresamos con más temas del día y ahora hablamos de Venezuela. El gobierno de la República Bolivariana ha señalado que se mantendrá firme con lo contemplado en el Acuerdo de Ginebra de 1966 sobre su soberanía en el territorio del Esequibo, hasta que se consolide una decisión basada en buenos oficios, mediación y arbitraje sobre este territorio. Así será esta posición. Más en nuestro segundo tema del día. Como toda Venezuela sabe, la controversia sobre el territorio Esequibo se dirime a través de un instrumento jurídico que suscribimos las partes en 1966, específicamente el 17 de febrero de 1966. Allí se firma con el Reino Unido, con Guyana, que para el momento todavía era una colonia británica, y en ese momento nace Guyana como una república independiente. Bueno, todo eso se rompió por completo con esta demanda presentada en el año 2018, donde Guyana de forma insólita pretende dos objetivos estratégicos muy peligrosos, pero además fuera de todo contexto de legalidad y de legitimidad. Y desde Caracas, nuestro corresponsal Leonel Retamal nos cuenta más detalles. Leonel, buenas tardes, bienvenido. Hay que poner en contexto esa situación. El territorio del Esequibo es también una región rica en recursos naturales como el petróleo, el oro, entre tantos otros. Y desde 2015, Guyana ya permite la actividad de ExxonMobil en esa región que sigue ahí en disputa entre Venezuela y Guyana. Entonces, en este momento, ¿cómo nos encontramos? Venezuela dice que no va a comparecer a la Corte Internacional de Justicia. Bienvenido. Hola Michelle, muy buenas tardes. Exactamente como decías, Venezuela ya adelantó durante estos días en un comunicado de la Cancillería que no asistiría a esta sesión programada de la Corte Internacional de Justicia para el próximo martes 30 de junio. Esto amparado en que Venezuela no reconoce la jurisdicción de la Corte en este tema en particular. Este es un juicio que viene desde el año 2018, como escuchábamos en las palabras de la vicepresidenta, y por lo tanto este país se acoge a lo que fue el Acuerdo de Ginebra de 1966 de llevar esta resolución por los caminos adecuados, pacíficos y políticos, es decir, la negociación, el trabajo constante de equipos de diplomacia entre ambos países. Lo que plantea también Venezuela como tema de fondo y los peligros que reviste llevar este caso ante la Corte Internacional de Justicia es, por un lado, que Venezuela no reconoce la jurisdicción de la Corte, como señalaba, y en segundo lugar, que Guyana quiere volver a un laudo arbitral de 1899. ¿Qué significa esto? Que en esa época Guyana no era una república como tal, era un enclave colonial de Gran Bretaña. De hecho, incluso el acuerdo de 1966 se establece con Gran Bretaña. Y por lo tanto, lo que dice Venezuela es que esto es totalmente anacrónico, revestirlo hasta esa fecha, cuando las condiciones habían cambiado. Lo otro que hay de fondo es lo que tú ya señalabas también, estos extensos recursos naturales que están en disputa ahí, que precisamente por ser un territorio en disputa, Guyana, Venezuela denuncia que ha cometido ilegalidades al dar concesiones, al permitir que empresas trabajen en la zona y que siendo que todavía no hay una resolución final sobre ese territorio. Entonces lo que está de fondo, a juicio de Venezuela, es una disputa colonial, es decir, que aquí hay intereses de Gran Bretaña, de intereses que antiguamente tenían sus colonias en América Latina, pero que hoy las condiciones han cambiado, los países son soberanos y por lo tanto se deben entender por las normas actuales, y lo que propone Venezuela es la denominada diplomacia de paz, que incluye negociación, conversación y llegar a acuerdos entre los países soberanos. Ese es más o menos el contexto que rodea esta demanda, este juicio territorial en disputa, Michelle. Leonel, muchísimas gracias. Y la audiencia está prevista para el 30 de junio, así que seguramente ese tema va a seguir en desarrollo y volveremos a hablar contigo. Gracias, buenas tardes. Avanzamos, hablemos de otros países, el tema en un tuit.
Bolivia, Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia, adscrito al Grupo de Puebla, afirmó que según varios estudios técnicos y académicos, no tiene sustento la versión de fraude electoral que hizo la Organización de Estados Americanos, la OEA, sobre las elecciones de octubre del año pasado. Así nos comunica Freddy Morales, nuestro corresponsal en La Paz. Todo eso en un contexto ya electoral. Este año, el 6 de septiembre, está prevista las elecciones generales en Bolivia después del golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales. Avanzamos, hablamos también de Uruguay con Mateo Grille, que está allá en Montevideo. Madres y familiares de detenidos desaparecidos, así como otras organizaciones sociales, rechazaron cualquier proyecto de amnistía para los militares que violaron los derechos humanos en la última dictadura cívico-militar. Así tuitea Mateo Grille, nuestro corresponsal en la capital uruguaya. Nuestro tema de la semana se genera en América, nuestro continente que sigue siendo el epicentro de la pandemia de la COVID-19 debido a la relajación y también flexibilidad de muchos países en relación a la pandemia. Brasil ya suma 1.233.147 casos confirmados y 55.000 fallecidos. Ya Estados Unidos, autoridades sanitarias señalaron que el subregistro de casos de la COVID-19 en este país podría ser hasta 10 veces mayor y entonces en este momento el país podría tener 22 millones de casos positivos. Hasta ahora ya se han registrado 2,5 millones de casos, que son los que se conocen. Más informaciones con nuestro corresponsal en Washington, Jorge Gestoso. Jorge, bienvenido. Muchas gracias. Por primera vez en casi 2 meses, el llamado Grupo de Trabajo de la Casa Blanca en respuesta al coronavirus dio una conferencia de prensa, pero esta vez no lo hizo desde la Casa Blanca, sino desde el Ministerio de Salud, presidido por el vicepresidente Mike Pence, quien admitió que ha habido y usó esta palabra, precipitado aumento de los casos del coronavirus. Tal es así, tal precipitado es el aumento, de que en realidad se ha disparado de manera exponencial por todo el país, consecuencia de la apresurada reapertura de la economía promovida por el propio presidente Donald Trump, que busca la reelección y busca que se reavive la economía y los datos económicos. En realidad, lo que ha provocado es que en los últimos días ha habido prácticamente 40.000 nuevos casos por día. Ahora, el aumento se da en las regiones sur y oeste del país, en los estados más poblados como pueden ser California, como puede ser Texas, como puede ser el estado de la Florida, pero incluso Arizona tiene altos de contagio y de internación, de hospitalización. Entonces, por ejemplo, en la conferencia de prensa Mike Pence no volvió a hablar del tema de usar mascarillas y tapabocas, que es el gran horror que tiene el presidente de admitir que eso es el único camino a seguir. Y todo este aumento que estamos hablando de, ya los muertos llegaron a 125.000, los contagiados a 2,5 millones, y lo que anticipa el Centro de Control de Enfermedades, que es la máxima autoridad en la pandemia, es que los casos pueden estar siendo 10 veces más importantes, mayores, es decir, que seguramente en realidad estamos hablando que hay 25 millones de contagiados adentro de los Estados Unidos, cosa que el presidente Trump se niega a hablar, se niega a aceptar, se niega a liderar, y eso le está costando desde el punto de vista político, que todas las encuestas de opinión lo dan en caída libre y como gran favorito entonces a Joe Biden. Realmente esta conferencia de prensa, después de prácticamente 2 meses de que el presidente había desmantelado esto que le llaman el grupo de trabajo, muestra la desesperación de salir a la opinión pública a ponerle la cara, ponerle, digamos así, buena cara al mal tiempo, porque en realidad el mal tiempo es ya, por los mismos analistas, esto tiene características de catastrófico a nivel de la pandemia de salud. Estamos hablando que es el 4% de la población mundial, de Estados Unidos, y es el 25% de todos los casos del planeta. Aquí el tema es muy serio y se anticipa que va a haber
un rebrote al llegar el invierno, con lo que podría complicar enormemente la salud de los estadounidenses y las posibilidades y sepultar las posibilidades de reelección del presidente Trump. Volvemos con ustedes. Así es, Jorge, una crisis sanitaria, política y social lo que vive Estados Unidos hoy. Hablamos de América Latina. Chile este viernes superó los 260.000 contagios de la COVID-19 y los 5.000 fallecidos, de acuerdo a los últimos datos divulgados por el gobierno. El país así es el séptimo a nivel mundial de contagiados en relación a la pandemia de la COVID-19. Nuestra corresponsal en Santiago de Chile, Paola Drachnik, ya está lista para ofrecernos más detalles. Paola, bienvenida. Una situación que a lo largo de los días vamos anunciando y vamos sufriendo también junto con la población chilena. En este momento no se vive solo una crisis sanitaria, pero también económica. Son muchos desempleados en medio de la pandemia en Chile. ¿Qué se escucha, qué se habla desde las calles de la capital? Bienvenida. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti, a toda la audiencia. La verdad es que las calles están un poco, como puedes ver, a mis espaldas completamente vacía, con la cordillera de los Andes, con bastante nieve, algo que no veíamos hace mucho tiempo y que sin duda nos entrega una postal, una imagen muy bonita, pero que esconde una realidad muy triste y que tiene que ver con las temperaturas bajo cero que están enfrentando las personas que viven en la capital en situación de calle, en los campamentos y en las tomas de terreno, donde hasta el momento no se han detectado brotes de COVID, que realmente sería una situación dramática, pero que cada invierno sí presentan brotes de influenza, de virus sincicial y otros virus invernales que debieran comenzar a aparecer en estos días muy lamentablemente, porque van a ser el panorama aún más complejo de lo que ya está ocurriendo con el coronavirus. Hoy las autoridades sanitarias del país han vuelto a decir tímidamente que se han visto algunas pequeñas mejorías en las cifras, pero estamos hablando de haber bajado de 5.500 contagios diarios en promedio a 4.263, que es la cifra de hoy. Tampoco es una cifra que permita tener triunfalismos, ha dicho la oposición, y le ha pedido prudencia al gobierno, porque eso fue lo que pasó justamente en abril de este año, cuando el ya ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, dio por superada la crisis, pidiendo este plan de retorno seguro apoyado por el presidente Sebastián Piñera, y que finalmente nos ha llevado a este caos que tú describes, con más de 2 millones de personas cesantes, con cerca de 25.000 mujeres que están dando a luz en medio de la pandemia, y con el presidente Sebastián Piñera haciendo un veto presidencial no solo a la ley para evitar que se corte la luz y el agua a quienes no puedan pagar estos servicios básicos, sino también para el postnatal, para extender el postnatal de las mujeres que están dando a luz en medio de la pandemia. La idea era que aquellas mujeres que están por parir o que ya tuvieron a sus bebés puedan tener una suerte de beneficio para extender esta pandemia, este postnatal con una remuneración durante la pandemia, pero el presidente ha vetado esta ley también, diciendo que se va a buscar una fórmula en la cual las mujeres trabajadoras recurran a su seguro de cesantía, cuando en realidad no están cesantes, sino están en este postnatal. Así es que es un panorama que la verdad en Chile no se ve para nada bien, porque estamos además recién comenzando el invierno. Y es, Paola. Bueno, políticas neoliberales que solo profundizan la situación. Muchísimas gracias por tu informe tan completo. Y en contraste con la situación en Chile y en varios otros países de Latinoamérica, en Cuba los casos han disminuido y hasta este viernes se confirman 2.325 contagiados con la COVID-19. Y aunado a esto, el país caribeño también sigue enviando asistencia médica a otras naciones. 3 nuevas brigadas del contingente Henry Reeve partieron este viernes hacia Guinea-Bissau y los territorios caribeños de Martinica y Anguila, para incorporarse en esta lucha contra la pandemia. Desde La Habana, nuestra corresponsal Nayara Tardo nos tiene el reporte completo. Nayara. Hola, ¿qué tal? Así es. Cuando Cuba está a punto de declarar la victoria en la batalla contra el nuevo coronavirus, la isla caribeña continúa enviando brigadas médicas a otros países afectados por la COVID-19. Este viernes, 3 nuevas brigadas del contingente Henry Reeve partieron hacia Guinea-Bissau y los territorios caribeños de Martinica y Anguila para incorporarse en la lucha contra la pandemia. Recordemos que la colaboración de Cuba en medio del brote del nuevo coronavirus se da en un contexto marcado por una fuerte campaña impulsada por la Casa Blanca para desacreditar al personal sanitario de la mayor de las Antillas. En ese sentido, este mismo viernes, el director de América Latina y el Caribe de la Cancillería de Cuba, Eugenio Martínez,
resaltó que ante las amenazas de Estados Unidos contra la cooperación médica de la isla, esta brinda más solidaridad. Las declaraciones del diplomático cubano tuvieron lugar un día después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y la asesora presidencial Ivanka Trump presentaran un informe sobre la trata de personas que incluye a Cuba en la peor ubicación y en el que califican a las misiones médicas como trabajo forzado. Este anuncio coincide además con la intensa campaña de la administración Donald Trump contra la colaboración del personal sanitario de la nación caribeña en el mundo, alegando supuestas violaciones en su tratamiento y también en la forma de pago. A pesar de ello, numerosos gobiernos solicitan la ayuda de la mayor de las Antillas para hacer frente a esta pandemia del nuevo coronavirus, como evidencian las salidas de estas nuevas brigadas este viernes. Adelante. Nayara, muchas gracias por tu reporte y es justamente por eso, por ese ejemplo de solidaridad internacional que los cubanos dan durante la mayor pandemia del século, que hay una campaña internacional en defensa del Premio Nobel de la Paz justamente para la Brigada Henry Reed. Pero avanzamos, recordemos ahora nuestra pregunta del día y revisemos sus respuestas. Al inicio del programa les preguntamos, México, pregunta del día, el secretario de Seguridad de Ciudad de México sufrió hoy un atentado y acusa a los cárteles de droga. En 2019, el país alcanzó un récord con 34.582 homicidios dolosos registrados. ¿Cómo combatir el crimen organizado? Ustedes contestaron. El 20% dijo más policías. El 32% nos dijo sustitución de ilícitos. El 47% confirmó seguridad ciudadana. Es justamente ese puesto que ocupaba el secretario que sufrió el atentado en el día de hoy. Así es, temas del día. Nosotros preguntamos, ustedes nos responden. Y así finalizamos esta emisión de Temas del Día. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sigan con nosotros todavía hoy. Hay más programación informativa, cultural y deportiva. Hasta la próxima.